Ordenación de la Sagrada Liturgia. Empezamos ahora ciclo macizo. Número 14. Muy importante. A ver, échale por allá atrás. La ordenación de la Sagrada Liturgia es de la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. ¿Quién es la autoridad eclesiástica? Ahí dice. Esta. Reside en la sede apostólica. Primero, ¿quién es la sede apostólica? El Papa y los obispos. En este caso, el Papa y las 9 congregaciones. Esa es la sede apostólica. El Papa y las 9 congregaciones. Por eso necesitaba que entendieran que era la sede apostólica. Luego, de la sede apostólica, y dice, Y en la medida que determina la ley. ¿qué ley? Ley del derecho canónico. Canónico se llama así. Ley del derecho canónico. Esas son las leyes de la iglesia. Es como la constitución de la iglesia. Ajá. En el obispo. Y en el obispo. En primer lugar, el Papa con las 9 congregaciones. Luego, en segundo lugar, la ley del derecho canónico. Y en tercer lugar, el obispo. Usted dispénseme, no veo ahí ningún sacerdote. ¿Manda? ¿El sacerdote tiene derecho o autoridad para cambiar algo de la liturgia? No. El romano pontífice. ¿Quién es el romano pontífice? El Papa. ¿El Papa qué es? Y tiene, en virtud de su potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal y que puede siempre ejercer aún. Okay. Entonces el Papa tiene todo. Compete a la sede apostólica ordenar la Sagrada Liturgia de la Iglesia universal. Editar los libros. ¿Cuáles son los libros litúrgicos? En general, los que son utilizados para los sacramentos, todos son libros litúrgicos. La sede apostólica revisa los libros, revisa las traducciones a lenguas vernáculas. Esta palabra es importante. Lengua vernácula. Lengua vernácula significa la lengua del pueblo, del lugar. ¿Cuál es la lengua vernácula de los United States? English. De México, chilango, norteño. El español castellano, ¿no? Usted va a Italia, la lengua vernácula es el italiano. Entonces, la iglesia permite que los libros litúrgicos se traduzcan a la lengua del pueblo, pero con la aprobación ¿de quién? Padre, yo tengo una pregunta Sí. antes de que avance. ¿Los ritos que están en los libros del Padre Montuli vienen de estos libros? Los ritos, por ejemplo, del bautismo, que están en el libro del Padre Montuli, ¿vienen de estos libros? Sí, y tienen aprobación. Aprobación. ¿Cómo saber que sí? Un libro, sobre todo por o la confesión, en la primera parte de los libros generalmente tiene que decir una cosa que se llama imprimatur. Significa que tiene la potestad para hacerlo. El obispo se la da. Que no contiene ningún error. Por ejemplo, en su Biblia, todas las Biblias que ustedes traen tienen un imprimatur. La primera parte, los que tienen la Biblia en latino, usted la abre. Ahí está. Tiene el sello del obispo de Quito, Ecuador. Y ahí dice, no o en latín se dice, nihil obstat. Puede imprimirse. Antonio González, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Nihil obstat. Alfonso Zimmerman, imprimatur, Manuel Sánchez, etc. Todas las Biblias deberían tener un imprimatur. La congregación. Vamos a ver aquí, hermano Peter, come on, please. La congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos trata lo que corresponde a la sede apostólica. La congregación es del culto divino es una de las Congregaciones 9. Pero esta se encarga lo que compete, dice ahí,
salvo Respecto a la... Sede apostólica. salvo la competencia de la congregación para la doctrina de la Es fe. decir, la doctrina de la fe está por encima de las 9. Respecto a la ordenación y promoción de la Sagrada Liturgia, en primer lugar de los sacramentos. Es decir, la congregación para el culto divino se encarga de todo lo que tenga que ver con la liturgia y los sacramentos. Y bueno, 18, otro derecho de ustedes. Los fieles tienen, leemos juntos. Los fieles tienen derecho a que la autoridad eclesiástica regule la sagrada liturgia de forma plena y para que nunca la liturgia, ¿cómo? Repitan esa frase, ¿cómo? Ni es mi parroquia. Excuse me, esta es la iglesia de Cristo, no su parroquia ni propiedad. Es que soy yo, a mi parroquia siempre lo hemos hecho así, pues sí, pero si lo está haciendo mal, hay que corregirlo. ¿Se entiende? No podemos decir, es que es una misa privada. Les voy a poner un ejemplo. Digo, por circunstancias no pudimos porque no se organizó bien lo de la misa, pero bueno, supongamos que yo vengo y les celebro misa aquí. Le digo, vamos a tener la misa. Ay, pero como pues estamos puros cuates y la mayoría de ustedes, levanten la mano, ¿quién no pertenece a apóstoles de la palabra? ¿Quién no pertenece? ¿Quién no pertenece? ¿Todos son apóstoles de la palabra? ¿Que tenga promesa o...? Aunque esté en formación. O sea, ¿quién? ¿Desde quién? Ay, que es esta clase. ¿Quién de ustedes pertenece a otro grupo? ¿A movimiento? ¿A cuál? A los San Juan Diego. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Encuentro matrimonial. Ah, yo trabajo mucho con los encuentristas. San Juan Diego está bien. Ah, eso es mecánico. Ah, ni es cierto. Ahí atrás. ¿Usted, señor, hermano? ¿Yo? ¿Qué es? San Juan Diego. Muy bien. Me caen bien. Es una cara Y así. los que siguen también, ¿eh? Es cierto, es cierto. No, me puse la cara. Pero supongamos que yo dijera, ah, pues están puros apóstoles de la palabra. Entonces, pues hermanos, en la misa de cómo somos apóstoles de la palabra. Entonces, pues no sé, en el ofertorio vamos a hacer la representación de los dones misioneros. Entonces, los guaraches, la guitarra, el globo del mundo. Pues no, aunque la celebre un sacerdote apóstol de la palabra, entre puro apóstol de la palabra, yo estoy obligado a celebrar la misa como me lo manda la Santa Madre, sin quitarle ni punto. Ah, que soy franciscano. Usted será franciscano, será agustino o será emanueliano. Usted debe celebrar como la iglesia lo manda. En fin, ¿quién es el obispo? Vamos a ver. Apunten su libreta. ¿Quién es el obispo? Según la Redención Sacramental, aquí está la definición, en pocas palabras, de la función. El obispo es el primer administrador. ¿De qué cosa? Ojo, gente hermosa. El obispo es el primero. El primer administrador, ¿de qué cosa? De los misterios de Dios. En la iglesia particular que la ha sido Encomendada. Es decir, el obispo Alexander solo tiene autoridad en la arquidiócesis de Portland. Basta. Que si el monseñor Alexander quiere ir a Nebraska, sigue siendo obispo, pero no puede mandar sobre los sacerdotes de allá. No puede mandar sobre el obispo de allá. Cada quien lo que le compete. ¿Capichi? ¿Entendieron? Pisco. Pisco. Ok. ¿Cuáles son importantes, padres? Ya no tienen.
Estamos en el número 19, que es muy importante. Todas son importantes. Hay los que son más relevantes, pues los que no les digo nada, porque no, sí son importantes, pero no la importancia que necesito que se le dé, por favor. El número 20. Fíjense bien que el número 20 al principio dice algo importantísimo. Que la principal, ¿qué cosa? Tiene lugar cada vez que se celebra la misa. Sí, especialmente en la iglesia. Hermanos, es importante esto porque a veces no hacemos comunidad con la diócesis. Es importante que si hay posibilidad de a veces ir a misa a catedral, podamos ir. Porque la catedral es la madre de toda la iglesia diocesana. La misa celebrada por el obispo se le llama misa estacional. Apúntalo. ¿No dijo misa pontifical? También tiene ese mismo nombre. Me encanta que este hombre se pone atención, ¿eh? Tiene ideas. Es pilas. Qué miedo. La misa celebrada por un obispo se llama misa estacional o pontifical. La misa celebrada por un obispo en su diócesis y en su catedral, ojo, la misa celebrada por el obispo en su diócesis, en su catedral, se llama misa estacional o pontifical. ¿Es misa estacional? O pontifical. O pontifical. Por eso, por ejemplo, hermanas, ¿alguien de aquí está en el grupo de, o en el, ¿cómo se llama? En el grupo de liturgia de su parroquia? ¿Quién, alguien de ustedes? Lector. Tenga que ver con el departamento de liturgia de su parroquia. Sí. Por ejemplo, cuando el obispo, eso es un dato importante, cuando el obispo va a una parroquia de su territorio, de su diócesis, escuchen bien, cuando el obispo celebra misa en cualquier parte de su diócesis, siempre, debe ponerse 7 velas en el altar o cerca de él. 7 velas. Why, Father? ¿Es ese candelabro? Un candelabro, pero tiene que ser 7. Why? Pues porque sí. Porque el número 7 en la Biblia y en la liturgia, en la Biblia, por ejemplo, el número 7 significa plenitud y perfección. 7, ¿por qué? Porque el obispo posee el sacerdocio en plenitud. A ver, padre, va muy rápido. Yes. A ver, Eso es candelero bueno. de 7 velas en la misa del obispo. El obispo, en cualquier parte de su propia diócesis. 7 significa Plenitud y perfección. Pues el párroco no se puede escoger sus 7 velas. No, máximo puede haber 6, y eso lo marca la liturgia. No estoy diciéndolo yo, lo dice mi santo. Pero otra vez, el candelero de 7 velas en la misa del obispo es porque... En el altar, cuando el obispo celebra, tiene que ser 7 candelabros o 7 velas. Sí, Porque el 7 simboliza plenitud y perfección. y perfección. ¿Y El obispo posee, ojo, ahí voy a llegar. El obispo, hermanas, queridas y hermanos, miren, el obispo es sacerdote, o posee el sacerdocio por excelencia. ¿Estamos? El presbítero, es decir, yo, no posee el sacerdocio por excelencia ni en plenitud. El presbítero posee el sacerdocio, o tiene sacerdocio, esta palabra es importante, por participación. El obispo posee el sacerdocio por excelencia. Por eso son 7 velas. El obispo es el sacerdote, el sumo sacerdote.
excelencia, y dijo, y Y plenitud. en plenitud. Y en plenitud. El obispo tiene el sacerdocio en plenitud y por excelencia. ¿Estamos? Se usa esa palabra, también es sumo sacerdote. Sí, el obispo es el sumo sacerdote de un... El presbítero tiene el sacerdocio, pero no en plenitud. Posee el sacerdocio por... Participar. ¿Quién le participa de su sacerdocio? El obispo. Yo, Padre Manuel, no tengo el sacerdocio por derecho. El obispo tiene el sacerdocio. Por favor, que sea de pluma. Sí. ¡Ah! Tiren esta cosa. No, no es cierto. ¿Que por qué no? Ya te escribe más bonito, padre. ¿Eh? Ya te escribe más bonito. En el otro ya ni se lo entendía. No sé qué. No sé qué. No me qué bien, madre. No me... No, eso no es matador. La mitad de matador es así de... Y la que yo la metí es así de... La del exorcista. Tu padre tiene matadora exorcista. ¿Mande? La mirada de... Tiene No, la mirada mata, exorcista es así de matador y exorcista es... Cuando la regaste. El obispo posee el sacerdocio, primero, por derecho. Él es el obispo por derecho. 2, en plenitud. Y posee el sacerdocio por excelencia. El presbítero. Es que yo soy mucho de escribir en pizarrón, pero como estaba, no lo escribía. La verdad. El presbítero posee Sacerdocio. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Nos decía, cuando el obispo celebra misa en alguna parte de su diócesis, 7 velas. Cuando el obispo celebra en otra diócesis, son 6 velas. ¿Por qué? Porque no es el obispo del lugar. Es decir, si el arzobispo Alexander, que es arzobispo ¿de dónde? De la arquidiócesis de Portland, dice, voy a México, a Tierra Santa, Acapulco, la arquidiócesis de Acapulco. Él puede celebrar misa, sí, pero como él no es arzobispo de Acapulco, en su misa tiene que haber 6 velas. Solo 6, solo 7 si celebra ¿quién? Supongamos que dice mi obispo, Monseñor Leopoldo, dice, ok, yo presido y tú celebras conmigo. Ahí sí, ¿cuántas velas? Porque está presidiendo ¿quién? El obispo del lugar. Entonces es el obispo auxiliar, que le llaman obispo auxiliar. Ahí sí también tiene que ser 7 porque es obispo auxiliar de esa diócesis. Pero si don Monseñor Alexander va a Acapulco y el que preside la misa es Monseñor Leopoldo, mi obispo de Acapulco, tienen que ser 7, porque ¿quién está presidiendo? El obispo del lugar. ¿Se entiende, hermanos, dónde vamos? Sí. ¿Ok? Y el obispo auxiliar también. También porque es del obispo auxiliar de esa diócesis, es su diócesis, tiene cierta jurisdicción. La liturgia dice que cuando celebra un sacerdote, 2 mínimo, 4 o 6 cuando es fiesta, solemnidad o domingo. Oh, a ver. Qué bueno que dijo domingo. Entonces, un sacerdote normal, regular, ¿puede usar las 7 velas en domingo? 6. Un presbítero Sí. puede usar mínimo 2, dice en misa romano. 4 o 6 si es fiesta, solemnidad o domingo. Entonces está bien, pastor. Pues también 4. 4 o 6, ¿cuándo es qué? Fiesta, solemnidad o domingo. ¿Qué tipo de fiesta? Por ejemplo, la fiesta de San Pablo, la fiesta de un apóstol, fiesta de San Juan,
de uno de los 12 apóstoles. En mi ser romano, me da gusto que preguntas. Es que es monaguillo, por eso. Good job, man. Por ejemplo, viene la fiesta el patrono que es San Patricio. Es la fiesta patronal de San Patricio. En su fiesta, lo ideal sería 6 velas, porque es la fiesta patronal. O sea, el día del santo, güey. Es fiesta patronal. Se arma el guateque. Yo pongo los panes para que la hermana no se sin pan. Padre, pero esas velas siempre se usan nada más en esa fiesta o siempre deben de estar ahí. No, pueden estar ahí, no hay problema. Se encienden. Y el altar, voy a hacer un apartado específicamente sobre la luz en el altar, porque por eso lo que usted dijo es un poco extraño, porque... Bueno, a lo mejor yo estoy confundida, lo entendí mal. Pero lo vamos a explicar, Sí, explique eso, por favor. como la Rosa de Guadalupe. Sí. Espérese cuando llegue el capítulo. Le voy a explicar el lunes para que venga toda la semana. Una pregunta. Pero bueno, Sí, ahorita van a llegar las confirmaciones. sí. ¿Por qué solamente el obispo lo puede hacer? ¿Las confirmaciones? No. De hecho, Bueno, aquí todas las confirmaciones que yo he oído siempre es el obispo. muy bien, muy bien. No, yo también tenía esa pregunta porque en Dayton una vez lo hizo el sacerdote y me escandalicé yo. Sí, yo lo sé, pero no hizo nada malo el padrecito. ¿No? Creo que todos han llevado el tema de jerarquía de la iglesia, ¿no es así? El libro de diálogo con los protestantes o el preguntas y respuestas. Se dice que la jerarquía de la iglesia, Jesús da 3 poderes a su iglesia, a los obispos. Número 1, predicar la palabra de Dios. 2, celebrar el culto. Y número 3, ya. En teología recibe otro nombre, pero es lo mismo. Miren, primero, hay que entender una cosa. Jesús instituye, contrario a lo que el 99% de aquí la gente puede creer, Jesús no instituye sacerdotes. Jesús instituye por eso decimos que los obispos son sucesores de los. ¿Por qué, padre? ¿Quién es el único que puede ordenar presbíteros o sacerdotes? ¿Quién? El obispo. Por eso Jesús no instituyó presbíteros. Jesús instituye. Pero sí se puede decir, instituyó el sacerdocio. Ahí sí. Decíamos que tiene... Instituyó el sacerdocio en el grado de obispos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora, los obispos, cuando Jesús da esos 3 poderes que están en el libro, en el capítulo de jerarquía de la iglesia, primer poder que le da, dice, enseñar o predicar, ¿verdad? Eso se llama en latín munus docendi, es decir, modo de enseñar. Docendi, de ahí viene la palabra docencia. Enseñar, predicar. Esos son los dones que les da Jesús a los obispos. A los apóstoles, a los obispos, ¿no? Lo que llamamos en el diálogo con los protestantes, predicar el evangelio. Munus, modo, forma. Docendi, de enseñar. Segundo poder que Jesús da. Munus. Munus santificandi. Es decir, celebrar el culto. ¿Estamos? Sí. Y el tercero, guiar. ¿Se acuerdan que vemos? Eso se llama munus regendi. Guiar. Gobernar. ¿Se ve hasta allá atrás? Sí. Ok. Ahora, para aclarar esa pregunta que estaban haciendo, que la verdad casi pierde la fe. Pero no se preocupen. El munus docendi es una autoridad que Dios da a sus apóstoles.
enseñar. El munus docendi se puede delegar. Claro que se puede delegar. Por ejemplo, a nosotros los sacerdotes. Cuando yo predico la homilía, es una autoridad que me delega ¿a quién? El obispo. Los maestros de seminario. Los que somos maestros de seminario, al ser sobre todo en diocesano, cuando el obispo pone a un sacerdote como profesor de seminario, ¿qué está haciendo? Delegando el munus docendi. Es decir, la autoridad de enseñar. Por lo tanto, ¿esto lo puede delegar? ¿Sí o no? Sí. Munus santificandi. Los sacramentos. El sacerdote, el presbítero, posee el sacerdocio por derecho o participación. Por participación. ¿Me lo delegó? ¿Sí o no? Sí. Munus regendi. También lo puede delegar, aunque es propio de él. Gobernar la iglesia. El presbítero gobierna una parroquia. Por eso decía que en sentido estricto, el señor de la parroquia, ¿quién es? El obispo es ¿El obispo? ¿El obispo? Ahora, aclarando esa duda del sacramento de confirmación. El sacramento de la confirmación puede ser delegado por el obispo a un presbítero. Básicamente, escuche bien, todo lo que hace el obispo, casi todo, excepto algunas cosas que voy a mencionar, lo puede delegar un presbítero. Pero hay dos cosas que un obispo no puede delegar jamás en la vida. Dos cosas. Nunca las puede delegar. Número uno, la ordenación sacerdotal. No puede delegar a un presbítero que ordene a otro como presbítero. Repito, el obispo puede delegar casi todo, menos ordenar sacerdotes a un presbítero. O sea, aunque a mí el monseñor Alexander me dijera, Padre Manuel, ordena presbítero u ordena diácono, aquí el hermano Saúl, pues aunque me lo diga el obispo, no puedo hacerlo. ¿Sí se entiende? Es la primera cosa que no puede delegar. No puede ordenar. No puede delegar las ordenaciones a otro presbítero. Sí puede delegarla a otro obispo. Por ejemplo, si aquí hay, ¿cuántos auxiliares hay? Dos. Supongamos que dice, chin, se va a ordenar Saúl como diácono. Ah, bueno, pero no puedo la fecha, no pasa nada. El monseñor Alexander dice, ¿sabe qué? Alguno de sus auxiliares, ¿sabes qué? Te delego para que tú lo ordenes. Sí puede delegar a otro obispo las ordenaciones, pero lo que no puede delegar es a un presbítero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente hermosa? ¿Más o menos? Segunda cosa que no puede delegar. El obispo puede poner al vicario episcopal. El vicario episcopal es como si el segundo de la diócesis, para que me entiendan. Puede delegarle a él cualquier autoridad, pero una cosa no puede delegar el obispo. No puede decirle al vicario episcopal, tú tienes la última palabra en la diócesis. No puede. Por lo tanto, el obispo no puede delegar ser el último referente de autoridad. No sé si se entiende esto. Es decir, el obispo no puede decir, bueno, le doy la autoridad de la diócesis a otro. No, usted es la última instancia. El obispo es la última instancia en el último momento. Por ejemplo, en el caso de la anulación de matrimonios, el obispo delega a un juez del tribunal eclesiástico. Lo está delegando, el munus regendi. Pero en todo caso, el obispo no puede decir, chin, mejor la decisión se la dejo al obispo de Arizona. No, la decisión es de usted. Como el último referente en una casa, ¿quién es? Vamos a ver si no meten la patota. ¿Papá? No, los dos. Papacitos, no están ahorita, no se emocionen, hijos. La autoridad, el último referente. Ah, la mamá y papá es hijo, te dejamos con tu hijo mayor. El papá, la mamá no puede decir al hijo mayor, hijo, tú decide, te dejo que decidas.
y estando ella presente, o estando él presente. No, señor. El último referente de autoridad es papá, mamá en una casa. Aunque usted, el hijo mayor, lo siento, es papá y mamá. A eso nos referimos. Por eso, el obispo puede delegar todo. La autoridad de decidir en un tribunal a un sacerdote como juez de un tribunal. No entendí muy bien eso, padre, lo siento. Ok. El obispo recibe la autoridad de Jesús. Sí, no, la última parte de delegar referente de autoridad. Sí. Es decir, en una diócesis, como en cualquier otra empresa, vamos a llamarlo así, sí. Una empresa, Sí, hay una jerarquía de autoridades. sí. Está el directivo, el subdirector, el departamento, pero nunca el dueño de la empresa puede decir, ¿sabes qué? Tú, Juanito, tú encárgate de contabilidad, tú, Panchita, encárgate de personal. ¿Quién es la última autoridad en esa empresa? El dueño. El dueño. El dueño no puede decirle a otro más que tome la última decisión. No sé. Es una responsabilidad de él. Esa responsabilidad no la puede delegar. ¿Entienden? Aunque aquí veo conflicto, no es por estar en contra de nadie, pero en una familia pues son dos, entonces debería haber uno. No necesariamente. No. El problema es que no saben, es el saber compartir una autoridad. Por ejemplo, el conflicto muy concreto. En concreto. El hijo, los hijos son medio mañosos. El hijo dice, chin, quiero ir a un baile. Mi jefe es medio, nada más le ve la cara y te da miedo. ¿Va con quién? Va con la jefatura. Y va con la jefa y dice, sí, tal, que no se vaya, tal, jefa. Y va la jefa. Pero el papá dice, vas primero con la mamá, te dice, no vas al baile. Y la mamá dice, no. Pero el hijo dice, bueno, voy con mi papá. Papá, anda, mira. Y lo convence. Dice, sí. Acabamos de crear un conflicto. Porque si la mamá dice que no, y el otro dice que sí, el conflicto no es con el hijo, el conflicto es entre pareja. El problema fue que desde un principio papá y mamá se tienen que sentar y decir, a ver hijo, a ver viejo, ¿qué vamos a hacer cuando en una instancia mi hijo me dice a mí que no? Y si yo digo no, entonces tú tienes que aprender a respetar mi decisión de no. O deleguemos, pongámonos de acuerdo en qué cosas tú decides y en qué cosas yo decido. Disculpe, padre, yo con Silvi no lo quiero contradecir, nada más tal vez una idea equivocada. No se supone que el esposo es la cabeza de la familia y la mujer tiene que ser apoyo, y también San Pablo dice esposas, bla bla bla, y luego dice Efesios. esposos, Amén. Ahí obviamente hay que entender, en el apóstol San Pablo todo está la idea no perfecta. Ojo, no es perfecta. San Pablo dice, la mujer en la asamblea, cállese. Sí, es cierto. ¿Sí o no? Esa es una muestra de que en la Biblia todavía está la huella, y es genial, está la huella humana. La Biblia no es una cosa como que Dios te dictó y el hombre nomás... No, el ser humano inspirado también pone parte de su cultura. Está en el libro Preguntas y Respuestas. ¿Cómo interpreta la Biblia? Hay que tener cuidado porque a veces muchos católicos tienen la idea protestante de que Dios, cuando inspiró a la Biblia, y ponen este ejemplo, que es de los testigos de Jehová. Dicen, Dios hizo como una secretaria con su jefe. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la secretaria no puede agregarle nada. La secretaria se limita a escribir lo que el jefe dictó. Y en la inspiración de la Biblia, la idea católica es que Dios inspira la mente y capacidad del hombre. Y el hombre, en su capacidad mayor o menor, escribe. Hay cosas que entonces se tienen que superar. Ojo por ojo, diente por diente. Nuevo Testamento hay una perfección. Aparte de esta, ¿por qué? Porque es la cultura judía. Entonces, cuando en un matrimonio hay común acuerdo, y se puede, porque yo lo he visto. Entonces, pero si la mujer dice, ok, pongámonos de acuerdo, si tú estás de acuerdo, si tú si tú dices que no, cuando yo sé, es tu palabra. Y ¿sabes qué, hijo? No me vengas a pedir permiso a mí, porque tu mamá tiene la autoridad. Cuando hablamos de cabeza se refiere no tanto al quien manda,
No se trata del quién manda, se trata del de quién sostiene una familia, quién guía una familia. En ese sentido, sí, el hombre guía a la familia. Pero hay mujeres que en la familia, ¿quién es la que guía? La mujer. Y ahí es donde se entiende que es el obispo el que guía a la iglesia, el que tiene toda la responsabilidad, no tanto la autoridad, sino la responsabilidad. Y por eso lo puede delegar. O sea, porque a veces en la misma religión queremos contraponer, ¿no? Machismo, no. Hay cosas en las que son hombres y nos toca ser los hombres. Que porque no hay ordenación de mujeres, pues porque Jesús no instituyó mujeres, punto. Y no es cuestión cultural, fue institución divina. Jesús tenía mujeres que le acompañaban para otro servicio. Si hay Digo así, ¿no? En la historia de la iglesia que de un momento pensaban que el que decide aquí va a ser el concilio y no el papa. Pero luego ahorita comentaba ayer, una época que se llamó conciliarismo, ¿no? Donde se pretendía que el concilio estaba por encima del papa, no lo siento. Pero a eso me refiero, que tiene que haber como un acuerdo. Pero hay cosas que no se delegan. No se delegan, lo siento. No se delegan. En caso del sacramento de la confirmación, no sé si se quedó claro. Lo puede delegar el obispo. Pero solo delegado. Es más, pero no yo, porque la persona tiene que ser de su presbítero, no presbítero o no un laico. No. Ningún sacramento puede ser delegado a un laico, especialmente la confirmación. Explico. En la celebración dice. El padre, el obispo dice: Padre Manuel, no puedo ir a la parroquia, me surgió un imprevisto. Te delego para que confirmes. No necesita por escrito. El hecho de decírmelo de viva voz ya está decretando una acción. Pero de verdad, No es necesario que sea de su... No necesariamente. Le pongo un ejemplo. Cuando uno se ordena sacerdote, uno se ordena presbítero, la ordenación presbiteral trae consigo mismo la facultad de celebrar misa, escuchar confesión. Pero esta facultad no se ejerce hasta que el obispo no te lo diga. Por ejemplo, yo fui ordenado un 14 de abril, así que espero mi regalo, canijos. Por ejemplo, me dice el obispo el 14 de abril, pasó. Yo ya había previsto todo. Yo sabía que el 15 era mi cantamisa en mi parroquia, pero ya había gente que se quiera confesar. Para que yo tenga la facultad de confesar, todo nuevo presbítero tiene que haber pasado un examen que se llama audientas confessionis, para saber confesar. Te haces un examen para saber si tienes la capacidad para confesar. Hasta que no lo pases, no te pueden ordenar. Ayer dice que llegó un día con un güerito, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero sí lo vi. Ok. Puedes preguntarle: hey, Deacon, come on. Tu examen de audientation. ¿Qué lo hiciste? Sí. ¿Lo pasaste? No. Póngase a estudiar. El obispo me ordena. Yo, como recién ordenado, puedo confesar solo en peligro de muerte de alguien. Fuera de eso, no puedo sentarme a confesar. ¿No pasa el examen antes de ¿Perdón? ¿No pasa el examen antes de... Digo, ¿sí no pasa el examen antes de la ordenación? Sí. Pero yo hice el examen. Me ordené el 14 de abril. Yo lo hice en enero. ¿Ya? Obviamente, si me van a ordenar es porque ya pasé el examen. Yo lo hice. El ser ordenado presbítero trae consigo la facultad para celebrar misa y para confesar. Pero no puedo hacer efectivo el ejercicio de la confesión, sobre todo, hasta que el obispo no me lo dé. Aunque yo sea presbítero, puedo confesar en peligro de muerte. Después de esa circunstancia, padre, me confiesa. No puedo. ¿Por qué? Hasta que el obispo no me lo diga. Primeros auxilios. Sea primeros auxilios. Puedo hacerlo. El obispo lo hace por escrito o de viva voz. Bueno, en mi ordenación yo terminé y se me perdió el obispo. Tenía que otra y se fue. Y su garra. Después de la ordenación hubo guateque. Como Dios manda. Claro, güey. Entonces tuve mucho apoyo de mucha gente. Hicimos una barbacha. Puro refresco, nada de teclado, puro chesco. Chesco.
No hubo baile así, no. Invité un grupo católico, hubo obras de teatro, hubo música católica, sano. La gente dice, "Pa, no va a ir gente, mejor, más comida para nosotros". Yo esperaba unas 400 personas, 800 personas en todo el evento. Bendito Dios, estuvo sabroso, sano el asunto. Mañana tengo mis cantamisa. Y ya me tengo que confesar. Rapidito, celular. Monseñor, oiga, se me escapó, nada más que preguntarle si me da la facultad para confesar. Pido, padre, no te preocupes, en este momento te doy la facultad para que puedas escuchar confesión. Padre, y Pero lo está escuchando. quitarle la facultad a un sacerdote para hacer acierto. Sí, puede hacerlo el obispo. Sí, tiene que estar escrito. Puede por escrito o incluso puede hacerlo de viva voz y después hacerlo por escrito, como lo hizo conmigo. En el momento, pues en una emergencia me lo dice y después ya me da el documento. Sí, puede hacerlo. Entonces ya después ya yo confieso. Sí, como aquí en Estados Unidos, yo, para venir aquí a esta arquidiócesis, como seminarista no hay tanta bronca, pero como sacerdote o como diácono ya no. Si el obispo dice, ¿sabe qué, Padre Manuel? Puede ir a San Patricio, pero ¿sabe qué? No puede celebrar misa. Lo siento, no puede. Un obispo me puede prohibir en su diócesis celebrar misa y confesar. Sí. Pero aquí me quedé si el obispo de aquí le puede dar la facultad de confirmar siendo de otra diócesis. Sí, en todo caso, pues, supongamos que yo soy apóstol de la palabra y vengo aquí y me dice, ¿sabes qué? No puedo por emergencia, hazlo. Porque estoy confirmando en su diócesis. No fuera mi Dios. Bueno, la cosa es esta. ¿Se entiende más o menos lo que es los tres poderes? La facultad del obispo. ¿Se entiende? Descanso, fuera de gas.